Ignacio Torres Giraldo fue un líder político, historiador y sindicalista de la primera mitad del siglo XX. Lideró luchas populares, participó en la fundación de la Confederación Obrera Nacional, del Partido Socialista Revolucionario y del Partido Comunista de Colombia, del cual fue secretario general de 1934 a 1938 y de donde fue expulsado en 1940. Sufrió prisión y destierros arbitrarios por sus ideas revolucionarias. Escribió 24 libros sobre historia, sociología, economía, antropología y literatura. 50 años después de su muerte, la Universidad del Valle publica sus libros y sube en la web sus textos y archivos. Lo que para mí representa Ignacio Torres para la historia de Cali es muy significativo en tanto que no solo está en la organización gremial y está en la participación de la política activa, sino que también lo encontramos en procesos de organización social barrial y organizando varios sectores de la ciudad. Para 1920 Cali está sufriendo unas transformaciones a través del proyecto de modernización. Estamos pasando como de un pueblo a donde están llegando tecnologías, empresas, está llegando el ferrocarril del Pacífico. E Ignacio Torres quizás es el líder social y político que puede interpretar esas transformaciones y logra para 1920 generar unas dinámicas significativas para la historia de Cali. Una de las principales que se rastrean es poder organizar el sindicato de trabajadores de carbón en la zona de ladera de Cali. También lo encontramos en luchas sociales a través de los vendedores ambulantes de la galería. Cuando intentan sacar las lavanderas del río Cali, Ignacio Torres está disputando y luchando por este grupo social. Para 1925 tenemos que funda una cooperativa de pobres y al año funda una cooperativa de obreros. Entonces, en eso radica su importancia social y de organización social en los barrios. Otro elemento importante es que muy tempranamente Ignacio Torres en la ciudad de Cali funda un periódico que se llama La Humanidad y se vuelve el elemento pues, de confluencia y de difusión de unas luchas sociales que se están dando a nivel nacional, y muy tempranamente es acusado de comunista, de socialista y es desterrado del país. Libros como estos, como Los Inconformes, fueron los libros que encontré en las librerías de segunda en la década de los 80 y que me permitieron hacerme las primeras impresiones de Ignacio Torres Giraldo y algunas de sus publicaciones. Al pasar el tiempo y tener acceso al archivo que le entrega la familia a la Universidad del Valle, tuve la oportunidad de darme cuenta de que Ignacio Torres había construido una obra estructurada por textos de distinta naturaleza y que correspondían a las luchas sociales que él había acompañado, a las reflexiones sobre el proceso de modernización en Colombia en las primeras décadas del siglo XX. Desde luego, una estructura de esa obra no correspondía a un intelectual tradicional colombiano, a un profesor universitario. Esta obra correspondía a un hombre que se había dedicado a los movimientos sociales y sobre todo a la formación de organizaciones populares que pretendían las reivindicaciones de ese momento histórico. Una vez llegaron los archivos y los textos escritos por Torres Giraldo, el programa editorial de la universidad decidió publicar la colección Biblioteca Ignacio Torres Giraldo. Nos encontramos en el tercer piso de la Biblioteca Mario Carvajal, en la Mapoteca, en este momento donde pues, está reposando el archivo de Ignacio Torres Giraldo, que consiste básicamente en material diverso, que reposan estas 9 cajas, básicamente,
y aquel material que por su tamaño, digámoslo, sobre todo los periódicos o los recortes que él mismo sacaba en prensa, un material hemerográfico, reposan estos dos. El archivo se divide básicamente en dos secciones, algo que se llama materiales biográficos y otros materiales que tienen que ver con los recortes de prensa, las tomas de nota, los documentos que muchas veces, algunas cosas que trajo de la Unión Soviética y que eran los materiales con los cuales él va a elaborar muchos de sus libros, entre otras cosas Los Inconformes, que es el más conocido. Pero es también muy valioso revisar sobre todo del 4 hacia el 8, porque allí reposan materiales inéditos que valdría la pena explorar. Hay unas novelas, que son materiales que no se conocen de Ignacio, acervos de prensa de los años 40, 50, 30, que no es fácil encontrar a veces en el país. Me llama mucho la atención, sobre todo porque aquí hay 3 cajas que son geniales y la correspondencia. Si bien son 160 más o menos cartas y son los materiales, digamos, lo que constituyen muchas de las peripecias de estos socialistas entre los años 20, 30 y 40. Hay también unos cuadernillos que muestran cómo nació el PCR, el Partido Socialista Revolucionario, y tiene unas fechas de Popayán, de Medellín, distintas toponimias. Hay cartas de María Cano, pero también hay cartas de comunistas que le escriben a Ignacio desde el PRI. A mí me llama mucho la atención una correspondencia desde Ciénaga, que hay del 28 al 31. Es un momento en donde Ignacio ya no está en el país, 30-31, pero entonces no sabemos muy bien cómo llegó esto, cómo le llegaron estos materiales directamente o indirectamente. Pero ello permitiría, por ejemplo, tener una visión más amplia de lo que pasó en ese contexto de huelgas en Ciénaga. Eso está acá, creo que no se le ha dado mucha exploración en la historiografía colombiana o en la sociología de los movimientos populares. Hay otra documentación que tiene un peso estético muy importante, los propios documentos de Ignacio. Entonces está, por ejemplo, su carnet de la Internacional Comunista, está la Cruz Roja Comunista, también vemos algunas libretas de apuntes que él estaba tomando desde muy temprano. Pero grosso modo aparte pues, de los materiales que hay, yo creo que lo importante o lo que refleja la existencia del archivo es que Ignacio sabía que las luchas sociales tenían que pasar por el plano de la memoria, es decir, él tenía que dejar un archivo a futuro para que eso, digámoslo, fuese utilizado por otros. Fue una noción muy intencional la de Ignacio y uno lo ve en sus textos, pero también en algunos apartes él dice, esto lo voy a dejar así para que después se trabaje y todo lo demás. Entonces Ignacio pensó en el futuro y él entendía que las luchas pasaban por el plano de la memoria escrita. Una vez digitalizados los documentos del archivo, se tuvo la iniciativa de llevarlos a la Biblioteca Digital de la Universidad del Valle, donde podrás encontrar todos los archivos y descargarlos de forma gratuita desde cualquier parte del mundo. Aquí en el Parque Obrero, el 15 de noviembre de 1968, tiempos de lluvia, en esta esquina falleció mi maestro y compañero de luchas Ignacio Torres Giraldo cuando salía de atención médica del consultorio del doctor Plutarco Elías Quijano Yacob, que allí quedaba, y aquí entonces se encontraba en aquella época una farmacia donde le estaban despachando la fórmula que le había dado el médico. Fue velado a 3 cuadras de aquí de distancia, donde queda la Federación de Trabajadores del Valle de FEDETAP, donde dictaba sus cursos sobre ciencias económicas y sociales y asesoraba a los trabajadores del Valle del Cauca.